Entonces, efectivamente, había en una cadena, digamos, plata económica que corría hacia el venture capital, que corría hacia las startups. Esto en el camino deja de suceder, se va ajustando un poco la economía, Sí, deja de haber post-pandemia. liquidez y llega el momento en que las startups tienen que gestionar y manejar mejor la plata. Me encanta el ejemplo de entrar a la cocina, creo que les voy a robar la frase y la voy a empezar a utilizar yo también, porque de verdad es como, o sea, tú necesitas conocer la dinámica de la persona, cómo funcionan en su casa, cuáles son los desafíos que tiene, cómo es su personalidad. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Conversando esta vez con dueños de negocio. Invitamos a Pedro Scott, fundador de Fintrack, que nos va a venir a contar de qué es esto de Finance as a Service, hablar un poco más sobre Pedro, su historia y también de Fintrack, que desde la perspectiva de lo que hablamos nosotros aquí en el canal está súper interesante porque el servicio que ellos prestan o lo que ellos hacen va muy de la mano con este mundo de las finanzas, inversiones. Nos gustaría conocer, así que nada más que decir, Pedro, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, este espacio para conversar un poco más. No, Miguel, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Ruta de Inversión, la verdad feliz siempre de conversar y tener estos espacios. Maravilloso, Pedro. Oye, pero bueno, partamos por lo primero. ¿Quién es Pedro Scott? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poco de ti, cómo surge la idea de Fintrack, de dónde sale y qué es lo que hacen, qué los motiva en su día a día, Pedro. Mira, te voy a hacer para no aburrirlo, el cuento largo muy corto. Yo soy un hombre que si tú preguntas a cualquiera que me conozca, consultor, pero de corazón. O sea, no hay cosa que me haga más feliz que probablemente resolverle los problemas a los demás. Con el tiempo me fui dando cuenta de eso. Y que efectivamente eso me ayuda mucho en mi profesión. Yo profesionalmente siempre he estado alrededor de la consultoría. Estuve en Venezuela en PwC por varios años. Después acá en Chile estuve en BDO. Entre las dos estuve casi 15 años, 13 años de fracción entre las dos consultoras. En BDO incluso estuve de socios varios años. Fue una etapa muy bonita, pero y quizás entrando así como de uno un poco a la idea, ¿no? Porque para aprovechar ese espacio de tiempo, yo durante los últimos 3 o 4 años en BDO tuve la oportunidad de desarrollar toda la parte del ecosistema fintech dentro de BDO. Ahí estuve, bueno, liderando a nivel regional con otros grandes socios de otros países, toda la parte de servicios financieros y fintech, etcétera. Tuve la oportunidad de atender clientes increíbles. Fui el auditor de Buda, de Global 66, de Prex, de algunas empresas de PSP, etcétera. Ligado 100% al mundo fintech, entonces, Pedro. 100%, pero mira, voy a ir un poco más atrás. Yo en Venezuela auditaba bancos. Yo auditaba el Banco Nacional de Crédito. Entonces, ¿qué pasó? Como que siempre toda mi carrera profesional estuvo relacionada a la consultoría a empresas de servicio financiero. Bien, ok. Además, probablemente si yo no hubiese sido contador o auditor, hubiese estudiado computación o algo similar y probablemente un ratito más hablemos de eso cuando te cuenten que andamos en Fintrack. Entonces, claro, cuando sale todo este tema fintech, estoy hablando que habré llegado 2017, 2018, donde había mucho ruido mediático, sobre todo con todo el tema cripto que estaba pasando en Chile, era el mundo perfecto. Era atender a empresas que tenían tecnología y servicios financieros, ¿no? Entonces ahí tuve una oportunidad muy bonita de meterme muy en el negocio, conocer tanto del ecosistema fintech como también de todo lo que era el ecosistema startup, que también para mí era un mundo desconocido porque además yo venía a atender estuviste en Startup Chile, ¿cierto? Claro, en Startup Chile, por ejemplo, estuve la oportunidad, hoy todavía soy mentor, ya debo tener unos 4 años, un poco más como mentor de las distintas camadas, y este año tuve esta camada creo que es la 11, tuve la oportunidad de participar también como jurado dentro de la camada de startups que fueron elegidas. Entonces, igual, como que ahí fui conociendo todo esto, me entusiasmó y me encantó, la verdad, tengo que decirte, me enamoró la idea. Me di cuenta algunas etapas. Yo que tengo que decir que la verdad trabajando con startups me han pasado un par de cosas muy interesantes, pero la primera es que he conocido probablemente a los tipos más brillantes que yo he visto en mi vida y con una idea de negocio que tú agarras y dices, compadre, ¿cómo a esta persona se le ocurrió esto? O sea, había un problema evidente que nadie estaba viendo y consiguió cómo solucionarlo y dar acceso a X cosa a través de, ¿no? Usando la tecnología como base. En general,
casi siempre utilizando la tecnología como base, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que también se vuelve como un vicio y es muy atractivo porque terminas estando en un entorno altamente competitivo de gente muy inteligente, de gente muy capaz, y la verdad se vuelve un vicio donde tú dices, o sea, yo quiero estar acá. Acá es donde yo quiero jugar el partido, donde está jugando la gente que está creando el futuro, ¿no? Después Bien, podemos entrar en el éxito de estas empresas y los tiempos, y bueno, efectivamente, una de cada tantos logra el éxito que todos buscamos, pero igual como que el entorno en donde se desenvuelven es muy atractivo profesionalmente hablando. Ojo, más allá bien. del negocio, profesionalmente hablando es muy atractivo estar ahí. Y desde eso sale el bichito de yo quiero apoyar más a estas empresas, pero quiero apoyarlas en los problemas que tienen hoy, no post-mortem, que era lo que me pasaba como siendo el auditor financiero. Yo Claro. llegaba 3, 6 meses después cuando ya todo el partido se había jugado. Ya, No, ya no, no, todas las cartas estaban echadas, ya. yo quería estar con el director técnico viendo la estrategia de cómo salimos a jugar en el minuto 1 y cómo Claro, vamos claro. tomando decisiones en el camino, ¿no? Ahí empiezo y te estoy hablando de que esto debe haber sido 2 años al menos en donde estaba en mi otra vida pensando cómo hacía esto, cómo lo hago, cómo lo hago. La verdad, no tenía la respuesta, pero estaba tan convencido de que era alrededor de este ecosistema que me quería desarrollar profesionalmente, que fui generando una marca personal en el ecosistema sin Ok. pensar en esa marca personal. Yo la verdad lo que estaba viendo era, oye, soy socio en BDO, estoy buscando una cartera de clientes, hay una oportunidad en un ecosistema startup que no está completamente atendido y yo creo que puedo agregar valor a través de la marca. Y en una época, quizás, Pedro, yo ahora como ligándolo también con el tema de inversión, no sé, pienso previo a la pandemia, incluso previo a todo lo que sucedió en el año 2019 aquí en Chile, donde había una burbujeante industria financiera, o más que financiera, tecnológica, financiándose para crecer. O sea, yo recuerdo que en ese entonces y salían startups, no solo en Chile. Yo creo que en Chile era como, venía un poco detrás, pero por ejemplo Estados Unidos, que venía saliendo y saliendo y saliendo y financiando y nuevas IPO y empresas tecnológicas. Entonces como que se te cruzaron lo mejor de los mundos, con las ganas Mira, y la necesidad. es que 100%, porque justamente cuando yo tomo la decisión y digo voy a fundar FinTrack, es porque había un capital social y profesional que podía aprovechar, ¿vale? La redundancia de capitalizarlo, Ok, y un momento muy oportuno en donde estaba pasando, uno, la implementación o la promulgación de la ley FinTech, ¿verdad? claro, Lo cual aquí estaba en Chile. generando mucho ruido en el momento, y dos, ya estaba cayendo un poco el rush económico y de liquidez que hubo post Sí, pandemia, por pandemia, pero claro. todavía quedaban Muy cosas de difícil. esas. Pero ahí también, y lo que tú dijiste es clave, porque justo cuando yo estaba en BO, y la verdad los menciono con mucho aprecio, tengo una muy buena relación con ellos, Bien, pero este proyecto me enamoró y por eso tomé otros claro. rumbos. Y estaba justamente el tema de pandemia que aceleró todos los negocios digitales y la curva fue ascendente porque obviamente, bueno, todos conocemos el contexto, estábamos a distancia, etcétera. Entonces, estos temas de poder hacer las Sí, cosas más fácil y con menos presencialidad nos ayudó bastante. Y además había un flujo y una liquidez asombrosa por todos los incentivos que había para recuperar las economías post pandemia. claro, Entonces, claro. efectivamente, había en una cadena, digamos, plata económica que corría hacia el venture capital, que corría hacia las startups. Esto en el camino deja de suceder, se va ajustando un poco la Sí, economía, deja de haber post pandemia. liquidez y llega el momento en que las startups tienen que gestionar y manejar mejor la plata. Ya Claro. no era un tema de que podemos estar Abundante. quemando y el runway es eterno, ¿no? Hay Claro, que claro. sentarse, hay que ver un plan estratégico. Ojo, hay, como dicen por ahí en la Villa del Señor, hay de todo. Hay gente que lo hizo muy bien en la pandemia, hay gente que lo hizo muy mal, hay gente que soportó, gente que creció N. Fue Claro. un muy bonito momento para aquellos que tenían buenos negocios más o menos estructurados y muy rápidos de crecer y escalar por la etapa de digitalización que ya traía. Entonces, Bien. obviamente, la pandemia con todo desde la casa fue como boom, la oportunidad de crecer. Pero cuando baja todo esto, todo el mundo se puso más cauteloso. O sea, todos nos pusimos más cautelosos. Teníamos una inflación alta, un tipo de cambio que nos generaba presión. Entonces era como, oye, vimos todos en las noticias la cantidad de despidos que hubo en el ecosistema local, regional y en Estados Y Unidos, donde hubo internacional. una época que toda la semana salían noticias de
una empresa que despidió a 50, 100, 500 personas. Entonces ahí, como tú dices, se alinearon los planetas y estoy hablando que esto, hoy estamos en el 2026, esto tiene que haber sido entre diciembre del 23, marzo del 24. Ya, FinTrack es esto. ¿Qué es FinTrack al final del día y cómo este modelo de Finance as a Service? La gracia, como te decía antes, es meterse en los problemas que tienen las startups hoy. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es enchufar, conectar una gerencia de finanzas a la startup que nos permita traer todo este conocimiento, experiencia, etcétera, que vimos en el mundo tradicional a empresas que tienen una dinámica y una cultura totalmente distinta, mucho más ágiles, mucho más rápidas. Entonces le damos la formalidad, los procesos, los controles, pero adecuado a esta dinámica, sin ponerte una camisa de fuerza, sin tener 10.000 pasos que no, vamos a gestionar los riesgos bien, vamos a estructurar las cosas, piensa que, así como el objetivo quizás más operativo, pero también muy lindo que nosotros vemos y casi que lo podemos tener como KPI, es decir, empresas que recibían informes de cierre financiero semestralmente, anualmente, se los entregamos el quinto día hábil del mes siguiente, todos los meses. O sea, hoy nos reunimos con el directorio, con el founder, todos los meses a entregarle la información financiera de lo que pasó en los últimos 30 días. Eso es como, o sea, y en tiempo real. Porque en lo que te acostumbras a eso, no hay vuelta atrás. Claro. O sea, oye, pero Pedro, si lo quisiéramos simplificar para las personas que nos están escuchando, en concreto, esto de la gerencia de finanzas externas o finanzas, Finance as a Service, ¿qué servicios prestan a las empresas? Mira, acá, y voy a partir, para simplificarlo mucho, mucho, desde lo más conocido, tenemos todo lo que es el servicio de back office, en donde tenemos tax compliance, payroll y contabilidad. ¿Por qué? Porque esto es el core que nos entrega todos los inputs para nosotros poder trabajar. Hemos tenido algunos clientes donde brindamos el servicio más estratégico y tenemos el input desconectado, donde hay un tercero que hace esto, y empiezan a haber fricciones porque depende de más actores, participantes, etc. Incluso así nació FinTrack, con esa idea de nosotros involucrarnos sin llevar este core operativo. Con el tiempo los clientes empezaron a solicitarlo, porque era como, oye, tú no llevas esto, oye, tú no haces esto. E incorporamos este pool de servicios, acotamos el tema, entonces ahora nosotros te llevamos payroll, todo el cumplimiento tributario, toda la parte contable, y sobre eso trabajamos la capa estratégica, la capa justamente de, en donde estamos como tu gerente de finanzas, en la toma de decisiones, en el análisis de riesgo, en el chequeo estratégico, y acá hay algo que para mí es clave. Hay dos cosas de FinTrack que a mí me gustan mucho, la verdad. Uno, tener la oportunidad de trabajar con gente, como te decía, muy brillante, pero también con la que tenemos muy buena relación. Tiene que haber un tema de feeling, de que nos llevemos bien con el cliente. Y es justamente por eso. Nuestro servicio agrega más valor en la medida en que el cliente abre las puertas de su casa y tenemos reuniones como clientes que son sumamente valiosos, que hemos tenido este año en donde, pero necesito una reunión contigo porque te voy a contar todo el plan estratégico del año para que en función de eso hagamos conversar el presupuesto, el rolling forecast, las tomas de decisiones, los KPI, cómo vamos a controlar el flujo de caja, etc. Si yo no tengo esa historia, llevo la contabilidad de las cosas que ya pasaron y la diversión está acá en ayudarte a cómo tomamos mejores decisiones hacia adelante. Entonces, esa confianza que tú dices es clave para que trabajemos al final, y yo siempre le digo a los clientes que es como, no sé, somos ruta de inversión y FinTrack contra todo el que venga. O sea, nosotros nos juntamos y somos el mismo equipo y nosotros estamos trabajando como si somos un miembro más de tu equipo, con una comunicación constante. Y hay una clave, sí, porque esto tampoco todo es maravilloso. Esto es un negocio de consultoría, es decir, vendemos HH, el día tiene 24 horas, es un negocio muy boutique, porque hay que tener un nivel de involucramiento muy importante para poder hacer las cosas que nos divierten y agregan valor para nuestros clientes, porque lo que sí, no te voy a mentir, sin duda. Me divierto N con lo que hacemos, o sea, porque conoce muy del detalle. Te escucho lo que me dices, Pedro, y ahora como asociándolo un poco a lo que hacemos nosotros, el valor agregado. Yo, de hecho, un poco lo que le decimos a los clientes es, bueno, nosotros vamos a entrar hasta tu cocina, nos vamos a meter hasta la cocina, a picar la cebolla, el pimiento, para poder ayudarte a tener el mejor resultado posible. En este caso, lo que hacemos nosotros de la parte de inversión o planificación financiera de las familias, de los grupos familiares. Ahora,
Sí, conectando como tu historia y ahora FinTrack, lo que hacen, ¿ustedes se consideran una startup? Mira, primero, me encanta el ejemplo de entrar a la cocina. Creo que les voy a robar la frase y la voy a empezar a utilizar yo también, porque de verdad es como, o sea, tú necesitas conocer la Sí, dinámica de la persona, cómo funcionan en su casa, cuáles son los desafíos que tiene, cómo es su personalidad. Estoy intentando como ponerme un segundo en tus zapatos para poder tomar decisiones que sean favorables para la persona, porque si no la conoces, ¿cómo lo haces, no? exactamente. Así que te voy a robar esa frase, me encantó. Dicho eso, la pregunta que me hiciste, por definición, no. Ok, Porque una startup, por definición, tiene que ser un negocio capaz de escalar muy rápido. Y como decía antes, nosotros tenemos un negocio de consultoría que escala con HH y ok. probablemente la consultoría de los negocios que escalan más lentos en el mundo. ¿Por qué? Porque el día Sí, tiene 24 horas. Vendes más, tienes más ticket, más factura, tienes que contratar más gente. equipo. Estamos Y haciendo más cambios hoy equipo, con el tanta desafío, tecnología. y el desafío de ese equipo es que tenga la misma visión de Pedro y del resto del equipo que ya forma parte de FinTrack, de, Totalmente. de no ser uno más, sino de realmente generar valor. Y es lo que yo he visto, Pedro, digamos, las conversaciones que hemos tenido previamente, lo que hacen, etcétera. Y por eso me gustó mucho para que vinieras acá al canal a hablar de esto, porque eso de ayudarte a pensar y a ver el futuro es difícil de conseguir, más allá en un servicio de consultoría clásico que te llevan la contabilidad, que te dicen 2 más 2 y que ven lo que pasó. Entonces, me gusta eso de agregar valor. Ahora, Mira, yo, sí, disculpa, sobre eso que mencionas, también tuve la fortuna, ojo, de que el equipo hoy es gente que conozco hace muchos años, ok, con quien tuve la oportunidad de trabajar antes, muchos años, y en etapas distintas. Por lo menos bien, hoy hay una persona que yo la audité ok, por muchos años y juntos inscribimos una empresa en la Comisión para el Mercado Financiero. Ella desde la parte de la administración de la empresa y yo como ok, el auditor de esa empresa. Y vivimos bien, ese proceso juntos. Hay otra persona que fue mi gerente de auditoría por muchos años. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay un feeling de que conoces a la persona, sabes la claro, personalidad, porque hay mucho de dar, de no estar con el taxímetro corriendo, de decir, no, Miguel, yo estoy acá para ayudarte. Eso es un poco claro. lo que buscamos y es un poco el quiebre al modelo, digámoslo así, en cuanto Mm, a este tema más boutique. Pero claro. pasó, volvemos a lo mismo. Necesito la confianza y necesito que tu negocio me guste, necesito que nos llevemos bien entre nosotros, necesito que sea agradable trabajar juntos. Mm, Eso yo creo que es clave acá. Probablemente te pasa lo mismo, sobre todo cuando trabajas con personas sí, que... sí. Se nos pasa algo muy similar. Ahora, Pedro, pensando en esto y como llevándolo un poco a la parte más como de inversiones, etcétera, porque claro, tú y las empresas en general generan un flujo de caja, ese flujo de caja es para cubrir ciertas necesidades o para reinvertirlo. Desde la perspectiva en cómo ustedes los ayudan a tomar decisiones con esa parte del negocio, digamos, o digamos, la parte operativa de flujo de caja. ¿Cómo manejan eso? ¿Qué es lo que usualmente ustedes, cómo ayudan a sus clientes a manejar esa parte del negocio? Mira, ahí está divertido esa parte. Yo ahí esto, tengo que acordarme a quién se lo escuché para darle méritos. Si alguien ve esto y dice yo lo dije, los méritos son de él. Pero cuando tú trabajas con pyme, la pyme en general, y sacando la startup, pero en estas cosas igual la startup, dependiendo del nivel de flujo de caja, podría parecerse bastante. Ok, Tiene 3 etapas del mes críticas para los que trabajan. La primera, pagar los sueldos a fin de mes. Y tú bien. pasas semanitas juntando plata para pagar los sueldos. Pasas esa y te toca el 13 y tienes que pagar todas las cotizaciones previsionales de los sueldos que pagaste 2 semanas anteriores. Ok. Pasas esa y llega el 20 del mes y tienes que pagar el formulario 29 y tienes que pagar el IVA de lo que vendiste. Y ya te quedan 10 días para volver a conseguir la caja para pagar los sueldos. Y Ok, ese es el ciclo de vida de la caja muy, muy corta e inmediata que ya. tienen las pymes. ¿Por qué te digo esto? Porque en general, por las características de las empresas con las que trabajamos, hay 2 cosas muy grandes que pueden pasar. Una, hemos tenido la fortuna de trabajar con empresas que han levantado una serie de millones de dólares. Ok, Entonces acá, generalmente, lo que te consigues es plata en la cuenta corriente, siendo bien honestos, ok. y empiezas a diseñar o a quizás un poco analizar, a romper cuál es el plan
de negocio, qué es lo que se está buscando, qué contrataciones vamos a tener, dónde vamos a gastar la plata, para en función de eso dibujar, ¿verdad? Un flujo de caja proyectado, que podamos identificar dónde tenemos los PIC y las distintas necesidades, claro, sobre todo que si tú levantaste plata, tú sabes o deberías tender a tener gastos importantes en el transcurso, porque para algo la levantaste. Tú dices, bueno, el negocio me puede mantener a lo mejor con el negocio, pero quiero hacer ciertas inversiones para escalar, para adquirir clientes, nueva inversión en tecnología. Ve tú a saber lo que vaya a hacer la empresa. Entonces, lo primero es mapear, de nuevo, desde que me abras la puerta de tu casa y me cuentes qué es lo que quieres hacer. Bien. Okay. Desde ahí, nosotros empezamos a armarte todo el flujo de caja proyectado, ¿verdad? Con la historia que tenemos hoy y lo que creemos que debería pasar hacia el futuro, siendo, y aquí voy a ser muy responsable, y los que me conocen y escuchen esto lo saben muy bien, siendo lo más conservador posible. O sea, este tema de ir con estos sueños de, no, vamos a hacer un forecast con un crecimiento entre un mes y otro del 35%. Ya, ok, qué bueno, pero ¿y si hacemos un análisis de sensibilidad y veamos si a lo mejor no es el 35, sino 35, y qué pasa si es con el 20, y qué pasa si es el 5, y qué pasa si este mes perdemos plata? Y tengamos un par de dashboards que nos vayan poniendo las alertas en donde, cuidado, ¿por qué? Porque tenemos clientes en donde nosotros tenemos una estrategia de llegar con X caja a fin de año. Porque ese X caja significa un runway o el equilibrio para cubrir los costos fijos de X tiempo si mañana no se vendiera nada o si tuviésemos problemas financieros. Okay. Hay un KPI que monitorea en función de las banderitas rojas y verdes cómo vamos con la promesa de llegar a esa plata. Entonces, desde ahí, lo primero es identificar cuáles son las necesidades, cuál es la disponibilidad que tienes en la cuenta corriente. Acá, para un canal como este, no voy a decir la cosa más atractiva del mundo. En general, las empresas lo que tienen ahí es capital de trabajo. Okay. Por lo tanto, lo más agresivo que tú vas a conseguir es un money market. O sea, y es lo más agresivo. Lo estándar es un depósito a plazo. Y vas a conseguirte grandes depósitos a plazo. Garantizar liquidez, manejar volatilidad. Tú creces y ganas plata con tu negocio. Tú lo que intentas es, ¿sabes qué? Por último, que esto me genere algo, que la inflación no me mate, que no me mate el tipo de cambio, dependiendo del negocio que pueda tener y donde tenga los costos. Y yo con eso estoy check, porque mi negocio no es una cartera financiera. Mi negocio es la prestación de servicio o la venta de producto. Entonces lo que tengo es que buscar justamente cómo mitigar toda la parte que es un poco más macro para que tenga el menor impacto posible acá. Entonces ahí, bueno, dependiendo también de dónde están alocados tus costos, no sé, de repente conseguimos empresas que trabajamos con muchas empresas de servicios por el mismo tema de que estamos muy metidos en startups. Entonces, la startup, cuando tú desmembras un poco el estado de resultados, es la venta, remuneraciones, que en remuneraciones vas a tener el 60, incluso el 70% de los costos, y después todos los SaaS contratados. Amazon Web Service, los servidores de Google, todo el montón de software, sistemas, etcétera, licencias que utilizan. Entonces tú ahí empiezas a ver, bueno, en función de qué vas necesitando, cómo tú generas, qué impacto tiene el crecimiento de los ingresos, por ejemplo, versus la plana de trabajadores que tienes, cuánto debería crecer esta para seguir generando, y ahí empiezas a ver dónde necesitas la plata. ¿Y por qué conecto todo esto? Porque en función de ese análisis tú dices, ¿dónde necesito la plata para ver dónde pongo los cortes? Y a lo mejor no necesitas tener un depósito a plazo de 1 millón. Puedes tener 5 con distintos puntos de corte distintos en función de la estrategia que vas a tener. Ponerte en temas volátiles es muy riesgoso, uno, porque aquí pasan dos cosas. Si tienes mucha caja, es caja que probablemente no sea tuya. La levantaste en una ronda de inversión. Y tienes a VC que están vigilando un poco qué estás haciendo con la plata, cómo vas con la promesa, hay que hacer una presentación cada cierto tiempo de la inversión, bla, bla, bla. Y si tienes poca plata, tienes capital de trabajo, y esto es contar para pagarle a los proveedores, que además puedes tener la muy mala suerte que se ve, que es pagarle a los proveedores a 30 días mientras que el cliente me paga 60, 90. Entonces además yo estoy financiando a mis clientes, y pagar las remuneraciones a fin de mes, que es la prioridad número 1 de todas las empresas. Entonces hay el margen de... Puedes hacer muchas cosas, no en cuanto a instrumento, sino en cuanto a los cortes y cómo utilizo el dinero en cada uno de los temas. Yo te diría que en general, y por eso te decía lo de lo conservador, a mí me gusta pensar en siempre tener al menos este fondo de emergencia
Ok. ¿verdad? Que lo vamos definiendo con cada una de las empresas. Literal, tengo empresas que hemos definido que terminamos el 2026 con 18 meses. Tenemos Mm, otras empresas que dijimos, oye, estos son nuestros costos críticos. Si nosotros mañana no vendiéramos un peso y tuviésemos que seguir operando y cortáramos todos los gastos, es esto. esto es. Ok. Eso es la Y caja que tenemos que tener lo a fin de miden en año. tiempo también, Pedro. ¿Cómo? En tiempo, Disculpa. lo miden en tiempo de funcionamiento también. Totalmente, totalmente. Entonces ahí agarramos y decimos, y en general haces el mix, porque tú dices, bueno, estos son mis costos críticos mínimos para mantenerme en existencia. Estoy poniendo el ejemplo más ácido posible. Claro, claro. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 meses, porque yo creo que en 12 meses recupero la operación. Bien. Entonces tú dices, ya, perfecto, yo necesito 5 pesos mensuales por 12 meses, tengo que cerrar la caja con 60 pesos, porque eso es lo que me va a permitir tener un año extremadamente malo, pero la oportunidad de durante ese año, bueno, hacer algún deal, negocio, etcétera. Como otros que tenemos que también es como, no, al contrario, es que tengo mucha caja, voy a quemar mucha caja este año, pero quiero tener una alerta de mucha caja hasta acá. Claro, No me hasta quiero ahí. pasar de acá porque igual quiero tener cierta seguridad y holgura para el futuro. Entonces ahí Sí, vamos sí. poniendo justamente las banderas y bueno, tenemos dashboard en Power BI, interactivos, que justamente nos permiten ir monitoreando este asunto. ¿Es aburrido en cuanto a instrumentos financieros? Desafortunadamente sí, pero es muy entretenido en cuanto a sentarte a ver pesito por pesito cómo vas a gestionar qué cosa cuándo, ¿no? Ahí es donde Ok. está la parte Oye, estratégica y Pedro, divertida. se me viene una pregunta a la cabeza. Si tú pensaras desde el momento en que surgió la idea y cómo ha ido evolucionando Fintrack en el tiempo, si tú tuvieras que decir cuál ha sido el principal desafío, digamos, o no como empresa, sino también con clientes, o sea, que ustedes se sientan orgullosos de lo que hicieron con algún cliente en específico, por la envergadura del problema o la ayuda en crecer, o qué tipo Mira, de... no, estoy pensando porque tengo un par de casos que me encantan, pero no quiero ser tan específico como para Ok, ok, dejarlo ahí, porque igual estamos en un ecosistema de un mercado que es chico y es claro. relativamente fácil. Tenemos un cliente que estaba haciendo una operación específica y sorry lo general que va a sonar como lo voy a Sí, contar, pero para no está entrar bien. en los detalles, pero es un motivo de orgullo. Estaba haciendo una operación específica de cierta forma, con Ok, la cual iba a dejar una cantidad X de plata importante parada en el tiempo, ok, durante un plazo de tiempo por que tenía que garantizar ciertas operaciones con proveedores, tanto, no sé cuánto. bien. Ya habíamos tenido la oportunidad de participar en una operación muy similar a esa, hace Ok, varios años atrás, en donde se hizo de otra forma y pudimos cumplir con todos los requisitos contractuales que había, poniendo esa misma cantidad de plata, que era muy grande, en un ok, instrumento aburridísimo probablemente, ok, ok. ¿verdad? Pero que generó rentabilidad que en función de la base era importante. Uy, ¿Qué sí, sí, sucede sí. con esto? Es un motivo de orgullo y es algo relativamente básico, pero es algo que nos hace sentir bastante contentos. ¿Por qué? Porque le dimos la oportunidad a una empresa de ver que había un camino B con el cual podría cumplir sus obligaciones y además generar beneficios versus Claro. dejar esto en una gaveta bajo llave Sí, por sí, X sí. periodo de tiempo, que además era un periodo de tiempo superior a 12 meses. Era bien Claro. largo el periodo de tiempo. Entonces ahí, eso es muy rico y sobre el autorreferente en el asunto, pero parte de lo rico es poder decir, oye, ¿sabes qué? Por la experiencia que traigo trabajando con distintas industrias, distintas empresas, etcétera, pude brindar la oportunidad de que esto pasara y se hiciera de X forma, ¿no? Claro. Entonces, esa patita está muy buena. Y la otra que yo creo que, de nuevo, es muy operativa, pero es que es muy buena, poder darle a los founders, sobre todo, control sobre sus finanzas. Que ellos puedan Bien. sentir confianza de la información financiera que están recibiendo, que la están recibiendo todos los meses, que hay una carta GAN en donde este día la vas a recibir y no hay otra. Ok. Es un desafío para nosotros porque sobre todo en los primeros 15 días del mes hay muchos directorios y muchas reuniones de presentación. Ahí las vamos calendarizando para cumplirles a todos, pero, o sea, a mí que pasas de gente que tenía su información financiera una vez al año y todo lo controlaba por planillas de gestión, la típica Google Sheet, que tienen Una sábana acceso 15 gigante. personas y todo el mundo mete mano y se ve un ref y se dañó todo el negocio y quebró la empresa, a tener, y culturalmente también es muy bonito porque es decir, las finanzas que nosotros llevamos son
la última palabra. Aquí está Ok, esto y esto está cuadrado con el servicio, está cuadrado con los bancos, está revisado por esto, está visto por aquello, todo este tema, mira, así está acá. Entonces, eso es muy rico. Y por último, yo te diría que el otro ejemplo es brindar soluciones del mismo ecosistema startup entre participantes. Acá ok. hay un tema que nos gusta mucho y es el tema de ecosistema y ser estamos muy colaborativo. Yo Claro, la acá red. soy bien abierto con esto. O sea, la torta es grande. Todos podemos ganar plata con este asunto. Ok, Y la gracia es que entre todos nos potenciemos para que todos podamos ir ganando en función del valor que cada uno agregue en la cadena. Eso es un claro. poco el tema. Entonces, ¿qué pasa? Oye, Miguel, tienes un tema tanto, no sé qué. Yo conozco a alguien que te puede ayudar con esto. Los presento, ahí no hay un referral fee, ahí no, simplemente los presenté, Claro. pudieron funcionar, ustedes ven si hacen fit o no, anduvo, check. Claro, pero yo te estoy haciendo un ejemplo muy básico. He conseguido de repente empresas que abren líneas de financiamiento para Bien. capital de trabajo con plataformas fintech que no conocían, que eran empresas que solo trabajaban con el factoring tradicional que les cobraba Mm, X mm, más o X por versus estas otras plataformas y que son mucho más rápidas, más ágiles, bla, 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 toda la historia. Y esa parte también es divertida porque tú agarras y dices, bueno, ven acá, ayuda a mi cliente, qué bueno, pero pero también el también. ecosistema fue Mm, y conseguir un cliente nuevo para una empresa que no tenía hasta llegar. Entonces, ojo, y no es eso. un tema de, oye, nosotros que somos lo máximo, que no sé cuánto. No, no, no. Es como si hay una oportunidad para ayudar. Hay una premisa que es clara. Si uno va ayudando en estos temas y va colaborando, cuando tienen una necesidad que tienen para pagar por resolverla, y además eres tú quien lo hace, te van a buscar a ti porque tú fuiste el que lo ayudó cuando no tenía por Claro. qué hacerlo. Bueno, eso, Entonces, eso es al como un final, principio de colaboración que está muy metido, ¿no? Cuando uno ayuda, también recibe ayuda. Y qué total, bueno que lo dices, porque este ecosistema, o sea, parte de lo que hemos visto, bueno, ahí representado aquí en Chile por la FinTech Chile, por ejemplo, o Startup Chile, que son iniciativas ejemplo a nivel regional y a nivel global, lo que se está haciendo o lo que se ha ido haciendo aquí en Chile en este ecosistema. Así que escuchar eso de alguien que participa directamente también nos motiva a nosotros para decir, bueno, no somos los únicos que pensamos de la misma manera. sí, no, es muy rico. Yo, oye, aquí voy a decirlo, lo que hace el equipo de Fintech Chile es increíble. Tengo que decirlo, con Fintech Chile venimos trabajando hace mucho rato. Tuve la fortuna de trabajar en mi vida pasada. Hoy Fintech Chile también son nuestro cliente desde Bien, que inició FinTrack. Venimos trabajando juntos. Ahora también sumamos a la alianza de FinTech Iberoamérica, que incluye a bien, todos los bueno, países de Iberoamérica y las distintas asociaciones justamente en esto, una visión de colaborar, de hacer más grande el ecosistema y naturalmente si el ecosistema crece, crece el ticket para todos. Entonces sí, generar sí. nuevas oportunidades desde Y ahí. amplía fronteras también. Total, total. No, y de nuevo, y esto a lo mejor puede sonar ególatra, pero es muy rico estar en donde está la gente inteligente creando cosas. O Qué sea, reflexión. es, o por lo menos en mi caso, me siento muy afortunado de poder estar ahí, de poder vivir ese entorno, de ver constantemente cómo se están haciendo cosas nuevas. Yo te digo, por lo menos en FinTrack, por el tema de la consultoría, una de nuestras metas es romper que este negocio sea HH. Obviamente con la inteligencia artificial hay mucho por avanzar acá con este tema de CloudBot, Claro. con este tema de Cloud Cowork. Las últimas 2 semanas, te digo, o sea, me han tenido enfermo haciendo cosas y viendo hoy desde un punto de vista personal, porque no, por temas de sensibilidad y confiabilidad Sí, de la información de nuestros clientes, no podemos subirla y no podemos trabajarla acá, menos en cosas que todavía están en prueba. claro. Pero desde lo personal, la cantidad de tiempo y como más eficiente todo el tema en el día a día es increíble. Entonces, Infinito, estás sí, como sí, sí. constantemente consumiendo y viendo qué están haciendo en otros lados. Es muy, muy atractivo. Bien, Pedro, oye, está buenísimo todo esto, la verdad. Gracias por venir a contarnos esto. Son cosas que no hablamos mucho en nuestro canal, pero creo que son importantes darle una voz y un espacio para saber que eso existe y lo que hacen ustedes, que yo creo que es muy innovador, entre comillas, innovador, porque estas son cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos yo sé que existen hace ya muchísimos años, Muchísimo pero que tiempo. vienen a romper ciertos esquemas tradicionales en lo que es el mundo de la gestión, el control financiero, la planificación. Ahora, pasándonos a un tema ya más personal y como para ir llegando hacia el final de esta entrevista,
siempre nos gusta hablar de inversiones, pero ya, bueno, tú lo sabes, nos conoces. Queremos hablar de Pedro Scott en el mundo de las inversiones. Si nos puedes contar un poco cómo lo vives, de qué se tratan tus inversiones, más allá, me imagino, de lo que haces como dueño de negocio, eh, algo general. ¿Qué invierte Pedro Scott? Mira, está muy divertida tu pregunta, sobre todo porque como todo va mutando y cambiando en función de la etapa de la vida en donde está uno, ¿no? Yo en Mm, general hoy, tengo que decirlo, soy más consumidor de contenido y estoy, obviamente, por mi negocio, monitoreando constantemente, etcétera. Pero si tú me hubieses preguntado a mí, antes de FinTrack, era una historia totalmente distinta después de FinTrack. O sea, FinTrack ok, igual al final del día, cuando empiezas con este tema, estás igual administrando capital de trabajo, tienes que claro, tener un fondo de emergencia importante, hay equipos que dependen de nosotros, que a fin de mes el sueldo de esa familia lo paga claro, FinTrack, entonces hay que claro. ser muy cauteloso en esto. Yo hoy te digo, hoy 4 de febrero estoy en los instrumentos aburridos Ya, porque justamente estamos pensando mucho en capital de trabajo, en tener tranquilidad, porque eso es lo que nos permite justamente seguir empujando todas las ideas que tenemos, porque, y aquí vuelve un poco a la pregunta que hiciste de si éramos una startup o no. No somos una ajá, startup, estamos más cerca de ser por definición una pyme que una ok, startup, así por la definición básica, pero claro, tenemos una mezcla de cosas en donde, aunque seamos esto, trabajamos mucho con la metodología y lo que vemos que se hace en las pymes, tenemos un roadway calculado, tenemos un costo de adquisición, vamos viendo distintos indicadores y metodologías. Entonces, hoy, aburrido el negocio, la verdad, Money Market, alguna cosita por ahí en Fintual también que es bastante ok, práctico, la verdad, claro, práctico y claro. muy, muy cómodo. Y a nivel de empresa de depósito a plazo, y ahí vamos jugando obviamente con los flujos. Como hubiese preguntado esto hace 5 años atrás, hay una cartera cripto, había un par de pool de liquidez con cosas por ahí dando vueltas, ahí la cosa era mucho más Más amplia, arriesgada. sí, con montos obviamente razonables, pero ¿qué pasa? Como me gusta tanto el ecosistema fintech, hoy puedo decir que tengo probablemente todas las tarjetas prepago que existen en Bien, Chile. Tengo cuenta en probablemente todos los exchange cripto y es porque, no es porque quiera ser usuario de todos, es que sale una plataforma y quiero ver cómo es el onboarding, cómo quieres probarlo, funciona, cuáles claro. son los términos y condiciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí siempre he estado muy metido en esta dinámica y claro, antes jugaba un poco más porque tenía cierta libertad, hoy con otras responsabilidades no te puedo mentir, lo mismo que te dije al inicio con los clientes, funciona exactamente igual en la interna. Muy Bien. cauteloso, con flujo de caja, con proyecciones. FinTrack nace en el 2024 y desde el 2024 hasta el 27 ya estaba el flujo de caja proyectado. Mm, Y ahí es simplemente haciendo el rolling forecast e ir actualizando cómo están el capital de trabajo, las cuentas por cobrar, los proveedores, los sueldos, clientes que vienen llegando, contratos que estamos cerrando y en función de la estimación vamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy las finanzas y las inversiones personales de Pedro Scott están enfocados en tener una empresa, y aquí sí te lo digo totalmente abierto, sostenible en el tiempo. El bien. principal objetivo que tenemos hoy es que FinTrack sea una empresa que pueda durar muchos, muchos años acompañando a nuestros clientes, acompañando a nuestros equipos y para eso hay que ser muy responsable, estar en el día a día, ser ahí bien, bien cautelosos. Buenísimo, Pedro. Oye, qué interesante darte las gracias por comentarnos esto. La verdad es que, bueno, pocas veces tenemos estas conversaciones, como dije, pero son muy ricas porque abren un poco la visión a las personas que nos puedan estar escuchando respecto de qué cosas hay afuera. Y esto es solo una patita de un servicio, de, como decía Pedro, de un ecosistema que existe y que está ahí entregando soluciones. Ya lo decías tú mismo, Pedro. O sea, todo el tiempo aparecen, al menos desde el punto de vista del área financiera, pues bueno, todas estas plataformas de inversión, por ejemplo, que van innovando, que van creando, van ahí abriendo caminos nuevos y eso ayuda mucho al ecosistema, ayuda a abrir el mundo de las finanzas, a abrir el mundo de las inversiones. Así que nada, lo felicito, Pedro, No, por lo muchas que hace. gracias, Miguel, Seguramente y a usted seguiremos conversando. por la invitación, por estar acá. Siempre es grato hablar de esto y contar un poco de nosotros, de lo que hacemos. Pero la verdad, y quizás para cerrar, yo la invitación es a colaborar. O sea, hay un ecosistema
que podemos potenciarlo. Chile, como cualquier país del mundo, tiene sus luces y sombras, pero hay muchas cosas positivas que podemos aprovechar, que podemos potenciar, y yo creo que el trabajo colaborativo, al menos desde nuestro punto de vista, está la base para hacer que las cosas pasen. No vemos otra forma de hacerlo. Capaz la hay y alguien la tiene, nosotros no la conocemos. A nosotros nos ha funcionado muy bien trabajar de forma colaborativa. Así que la invitación a todo el mundo es: colaboremos, que al final todos crecemos y ahí cada quien se lleva su plata. Y creo que eso ha sido el éxito en gran medida de muchas empresas chilenas que se han dedicado a esto, ¿no? Por ese espíritu que tú nos comentas ahí, bueno, tú estás más involucrado en todo esto y lo sabes. Así que nada, feliz nuevamente, Pedro, por estar acá, por conversar contigo de estos temas un poco, digamos, tangenciales a lo que hacemos, pero y creo que de todas maneras importantes. Así que muchas gracias, Pedro, y a las personas que nos siguen, pues ahí abajo pueden dejarnos los comentarios, preguntas, dudas que puedan tener para Pedro. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal. Siempre se nos olvida invitarlos a eso, pero bueno. Gracias, Pedro. Súper. Vale, Miguel, nos vemos. Nos vemos.